Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico, hoy con el título El que busca a Dios encuentra la vida. Un estudio bíblico basado en el libro de Amós, específicamente en el capítulo número 5. Antes de todo les invito a orar para que el Señor nos dirija en este momento. Dios eterno, queremos agradecer por la oportunidad que nos da de estar delante de su presencia a través de su palabra, rogando, Señor, que usted obre en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, que su palabra habite en nuestros corazones y su Santo Espíritu nos guíe para comprenderla y practicarla día tras día. Rogamos su dirección en los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. El que busca a Dios encuentra la vida. El título para el día de hoy. Quien se vuelva a Dios sinceramente no será defraudado. Nuestra lectura base se encuentra en Amós capítulo 5 versículos 4 al 15. Que dice de la siguiente manera: Empero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que hienda como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convierten en ajenjo el juicio y dejan en tierra la justicia, miren al que hace el Arturo y el Orión, y las tinieblas vuelven mañana, y hace oscurecer el día en noche, el que llama las aguas de la mar y las derrama sobre la haz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y que al despojador venga contra la fortaleza. Ellos aborrecieron en la puerta al reprensor, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, pues que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de sillares, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque sabido he vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, que afligen al justo y reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, será con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y poned juicio en la puerta. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Un pasaje que nos recuerda en su extensión el juicio de Dios, pero también es el centro del libro de Amós, que habla también del juicio de Dios, no solo a los pueblos paganos, sino especialmente a Israel y a Judá, reino del norte y reino del sur. El texto base o clave para entender este libro podríamos usar Amós 5:4. Empero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Bajo esta premisa, quien se vuelva a Dios sinceramente no será defraudado. El volverse, el arrepentirse delante de Dios de manera sincera, pura, honesta, no será defraudado, no recibirá algo distinto a la misericordia y bondad de Dios, recibirá el perdón. Buscadme y viviréis. Un mensaje que puede cambiar la situación del pecado. Amós 5, 4 y 6. Empero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que hienda como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Vamos a considerar aquí, en estos versículos, en estos capítulos 4 y 5, lo insensato de la falsa religión. Amós trae un mensaje de juicio sobre Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab. En Siria, representado en Damasco; en Filistea, en Gaza; en Fenicia, en Tiro. Las otras son ciudades propias: Edom, Amón y Moab, o pueblos reconocidos en la historia bíblica. Amós escribe sobre el juicio severo contra quienes habían pecado, estos pueblos. En los mensajes se explica el mal cometido y el juicio sobre ellas, estas ciudades, y muestra lo insensato de la falsa religión, la idolatría, que era la práctica de estos pueblos,
y que esta idolatría estaba llegando o se estaba introduciendo en la vida cotidiana del pueblo de Dios, el pueblo escogido, tanto en la tribu de Israel o en el reino del norte Israel, como en el reino del sur Judá. En ambos se estaba introduciendo la idolatría. Cuando pensamos en esto, debemos recordar que Amós profetiza en el tiempo de Jeroboam, ¿ya? En un tiempo donde el reino del norte, en forma particular, tenía una prosperidad económica, pero su vida espiritual era decadente. Entre las naciones castigadas también se incluyen Judá e Israel. Y la pregunta podría ser, ¿por qué entre las naciones castigadas estarían Judá e Israel? ¿Por qué estos dos, que son parte del pueblo escogido, tuvieron que recibir castigo? Porque habían sido infiel al pacto concertado con Dios. Y aquí a lo mejor nos debemos remontar a la salida del pueblo de Israel desde Egipto, o inclusive más atrás, al tiempo de Abraham, cuando Dios compromete su misericordia con Abraham y su descendencia. Aún en este momento, o a través de la historia del pueblo, nos encontramos con esta falla, con este error cometido por el pueblo de Dios en su idolatría, en la búsqueda de igualar las costumbres paganas. Por eso es este subtítulo de lo insensato de la falsa religión, porque confunde, hace cometer error y lleva al que practica esta falsa religión a creer que está haciendo lo correcto, pero no lo está haciendo. Debemos decir con esto que Amós le habla al pueblo de Dios y a él le comenta el castigo hacia los paganos, pero también hacia ellos mismos. Esto nos muestra también que Dios le habla a la iglesia, le habla al pueblo cristiano, ¿ah? Le habla a aquellos que tienen un conocimiento de Dios, pero cometen pecado y llevan sus faltas y no obran de la mejor manera. En Amós 3, del 1 al 15, nos vamos a dar cuenta que el pecado de las naciones paganas consistía en hechos injustos contra sus semejantes, la falta de amor, de misericordia, de piedad. El pueblo de Dios había pecado al haber abandonado la ley divina, que era la revelación del carácter de Dios. Y esto habla del amor de Dios y la justicia de Dios. Si nosotros leemos en Amós 2:4, usted lo puede buscar en su Biblia, dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, e hicieronlo cerrar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Por 3 pecados de Judá y aun por el cuarto, Dios no desvió el castigo, lo mantuvo. Había un llamado de atención que iba a ser sí o sí. ¿Por qué? ¿Cuál era el error? Menospreciar la ley de Jehová, menospreciar sus ordenanzas, no practicaron, no guardaron, no llevaron al hecho, a la acción, los mandatos de Dios. Recordemos que en varias partes de la historia bíblica se menciona al pueblo de Israel como un pueblo duro de cerviz, o sea, incapaz de comprender o reaccionar ante el llamado de Dios. Lo mismo sucede cuando nosotros leemos en Levíticos capítulo 26, versículos 14 al 18. Empero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, hablando Dios, y si abominareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, consecuencias. Yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con esas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. El llamado de atención al pueblo de Dios es fuerte. Aquí en Levítico nosotros vemos cómo la mano de Dios se iba a poner sobre aquellos que no seguían sus mandamientos. Y la historia del pueblo de Dios lo muestra así, ya en un sinnúmero de hechos históricos que muestran cómo la mano de Dios se levantó contra su pueblo por su desobediencia. ¿Qué sucedía en el ámbito religioso los días de Amós? Vamos a rescatar 3 ideas. Primero, la nación se había apartado de la ley recibida en el Sinaí. Segundo, habían levantado centros para el culto a los dioses cananeos.
la idolatría. Y tercero, había mezclado el culto a Jehová con el de las deidades cananeas. O sea, estaban sirviendo a Dios no conforme al plan de Dios, sino a su manera. Algo que quizás en estos tiempos se da mucho en ciertas corrientes religiosas o pseudo-cristianas. Debemos considerar la búsqueda de Dios evita el juicio. Dios envía su juicio sobre aquellos que hacen mal, o en realidad sobre todos, pero debemos nosotros evitarlo en la fidelidad, en la consagración, en la santidad. Como dice Amós 5:6, buscad a Jehová y vivid. Una de las grandes quejas de Dios contra los dos reinos era que, a pesar de los muchos llamados de atención para volverse a Él, no lo hacían. Y por eso dice, buscad a Jehová y viviréis. El capítulo 4 de Amós relata 5 castigos que Dios envió con el propósito de que el pueblo se volviese a Él. Los versículos 6 al 11 terminan con la misma queja del Señor. A pesar de esto y esto y esto, no os tornasteis a mí. No volviste, no te arrepentiste, no buscaste el perdón. Esta frase debe hacernos recordar también nuestra condición, la necesidad de tornarnos, de volvernos a Dios a hacer su voluntad. Pero, ¿qué significa lo que continúa? No sea que yenda como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Debemos recordar que el fuego es símbolo del juicio severo de Dios. Aquí hay 4 pasajes que sería bueno que usted los buscase y los comentase. El fuego es símbolo del juicio severo de Dios. Génesis 19:24, Números 16:35, Deuteronomio 4:24 y Jeremías 4:4. En estos 4 pasajes se menciona características del fuego como juicio severo de Dios. ¿Ya? Aquí podemos recordar lo que aconteció con Sodoma y Gomorra, con los 250 hombres que fueron consumidos por fuego, pero también cómo representa el fuego la ira de Dios en este justo juicio. Además, como es justo juicio, el fuego también representa la purificación, ya que saca lo malo y deja lo puro, lo bueno. ¿Ah? Así como van a ser el juicio de obras de los creyentes en la eternidad, que nuestras obras pasarán por fuego y aquellas obras que se quemen es porque no eran sinceras y las que queden son las que van a ser consideradas por Dios para tener misericordia de nosotros y bendecirnos. ¿Ya? El fuego también purifica, pero en este caso hablamos de fuego como símbolo del juicio severo de Dios. Ahora, en esto debemos ver el contraste entre la injusticia del pueblo y la grandeza de Dios, ya que el pueblo pervertía la justicia, como dice Amós 5:7, los que convierten en ajenjo el juicio y dejan en tierra la justicia. El ajenjo hacen que la justicia sea amarga, sea mala, la minimizan, no la consideran en buena idea como algo puro. El pueblo pervertía esta justicia y el profeta hace un contraste en esta corrupción espiritual que había en la nación y la omnipotencia divina. Amós menciona 3 sitios que se habían convertido en centros de idolatría. Betel, que era el sitio donde Dios se le apareció a Jacob, ya entonces tenía una trascendencia histórica, espiritual. Gilgal fue el primer campamento después de cruzar el Jordán para poseer la tierra prometida. Y Beerseba había sido el hogar de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Lugares que eran simbólicos para el pueblo, pero que hoy ya no tenían un recuerdo grato. Se habían convertido en centros de idolatría, de pecado, de rebeldía contra Dios. Estos sitios antes habían sido sagrados para los israelitas, pero ahora resultaban ser la piedra de tropiezo. El dulce recuerdo de estos lugares se convirtió en ajenjo, en amargura. ¿Por qué? Porque allí veían que en un momento se adoraba a Dios, pero ahora estaban en pecado. El llamado de Amós al arrepentimiento con estas palabras: buscad y viviréis. Buscad a Jehová y viviréis. La necesidad de arrepentimiento ante el inminente juicio de Dios. Y siempre, o últimamente he dicho, el justo juicio de Dios, ya que Dios no nos va a juzgar antojadizamente, sino que de manera justa. También no consideraban quién era Dios. Amós 5:8.
Miren al que hace el Arturo y el Orión, y las tinieblas vuelven mañana, y hace oscurecer el día en noche, el que llama las aguas de la mar, y las derrama sobre la haz de la tierra. Jehová es su nombre. Aquí se hace un contraste con un fin evangelístico, ya que cualquiera que mantiene claro lo que es la omnipotencia, santidad y justicia divina, necesariamente corrige sus caminos. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros realmente consideramos quién es Dios, su omnipotencia, omnisciencia, su santidad, su justicia, obviamente nuestra forma de vida va a ser muy distinta, porque creemos. Y aquí cuando hace mención al Arturo y al Orión, a estas estrellas, el Arturo es la tercera estrella más brillante que existe. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué está pasando con los israelitas o con los pueblos que les colindaban? Estaban adorando la creación y no al Creador. Se estaban olvidando de quién había hecho las estrellas y se estaban quedando solamente con las estrellas. Por eso era necesario reconocer quién es Dios, y aquí lo mencionamos, al que es capaz de transformar las tinieblas en mañana y hacer oscurecer el día en noche, el que llama las aguas de la mar y las derrama sobre las haz de la tierra. Y termina diciendo, Jehová es su nombre. Después de mostrar la omnipotencia de Jehová a través de la creación, Amós muestra el juicio de Dios con los cambios en la naturaleza. Además, este versículo nos muestra el completo control que Dios tiene sobre el universo y las intervenciones judiciales que ejerce en él, como parte del juicio del hombre. Y a lo mejor podríamos ir a Amós capítulo 1, versículo 1, donde dice que las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Cuando Amós predica, a los 2 años siguientes hay un gran terremoto. Y esto muestra también el juicio de Dios. El juicio de Dios. Y hace oscurecer el día en noche. Y tomo esa frase para considerar lo siguiente, que la palabra hebrea utilizada aquí para noche, salmavet, se usa siempre en el Antiguo Testamento para referenciar una oscuridad aterradora. Una oscuridad aterradora, por ejemplo, la oscuridad de la muerte, como aparece en Job 3.5, o la tiniebla del corazón de la tierra, Job 28.3, o inclusive la negrura de la maldad, Job 12.22. Esta oscuridad que no permite ver, que no permite avanzar, que no permite desarrollarnos, es el pecado. Y es necesario sacarlo. Esta oscuridad aterradora, porque trae consecuencias crueles, como la muerte en el infierno, y debemos tener conciencia de aquello. No solo verlo como algo simbólico, sino que va a ser así. Ahora muchos, como no creen, no le toman el peso, pero va a ser muy difícil para aquellos que lleguen al infierno. Por lo tanto, se usa en un sentido judicial, porque Dios sentencia a densas tinieblas a quienes la rechazan. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, las consecuencias del mal, es la muerte. Dios sentencia a densas tinieblas a quienes la rechazan. Pero también puede hacer lo opuesto, cambiar la oscuridad en claridad. Y aquí quiero mencionar 2 Corintios 4:6, un pasaje que nos va a hacer meditar en cómo Dios obra en nosotros, en nuestro desarrollo espiritual, haciendo luz. 2 Corintios 4:6, que dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que de la oscuridad, de cuando donde no había esperanza, apareciese esta luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo es esta luz, Cristo es lo opuesto a las densas tinieblas, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Como decía, también puede hacer lo opuesto, cambiar la oscuridad en claridad, con la presencia de Jesús en nuestra vida. Si creemos en Jesucristo y le recibimos como nuestro Salvador, reconociendo nuestra condición de pecado, podremos acceder a ese regalo de la luz espiritual, la salvación en Jesucristo. El versículo 8 nos muestra que Dios puede cambiar las situaciones según la actitud que se tenga hacia Él. Una actitud rebelde traerá consecuencias a esa rebeldía, pero un corazón obediente traerá consecuencias a esa obediencia. Podemos decir entonces, a quien se enaltece, Dios lo abate, y a quien se humilla, Dios lo enaltece. Amados hermanos,
Es tiempo de volvernos al Señor reconociendo nuestra condición y arrepintiéndonos de nuestros pecados, buscando, Señor, esa dirección maravillosa para poder avanzar, desarrollarnos y crecer espiritualmente. Aumente nuestra santidad, nuestra devoción, para ser instrumentos en sus manos fieles y que estemos dispuestos a hacer todo lo necesario para el crecimiento de su palabra, para el desarrollo de ella y para disfrutar de su bendición. Rogamos, Señor, todo esto en los méritos preciosos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Querida iglesia, que el Señor les bendiga grandemente y recordemos la importancia de ser hijos fieles, arrepintiéndonos de nuestros pecados y viviendo en santidad y obediencia. Que el Señor les acompañe.